es la continuación de el mensaje acerca de la ley de Dios, pero vamos a hablar en particular acerca de la naturaleza de la ley de Dios. Así que en Romanos capítulo 7, versículo 22 dice la escritura: porque según el hombre interior me deleito en la ley de Dios. Aquí aparece la expresión la ley de Dios. Estamos hablando de la ley de Dios. Y amados hermanos y amigos, la ley fue dada a Adán y a Noé por medio de Dios. Dios directamente en esa teofanía que la Biblia nos presenta acerca de él, viene hasta Adán, así como vino hasta Noé, y habló con ellos y les entregó su palabra, les entregó su ley. Pero luego esa ley de Dios también fue dada al pueblo de Israel, pero ya no fue Dios en una forma directa el que le entregó al pueblo de Israel su bendita ley. En esta oportunidad Dios utilizó, número uno, a Moisés y número dos, a los ángeles. Por eso en este mensaje estudiaremos la naturaleza de esa ley divina, de la ley de nuestro Dios. Vamos a hablar de la naturaleza de la ley de Dios. Y al hablar de la naturaleza de la ley de Dios, encontramos varios aspectos que la describen, que revelan su carácter, que revelan sus virtudes, pero también sus funciones, revelan su poder, revelan su maravilla, revelan su excelencia. Así que comencemos, y en primer lugar encontramos que la ley de Dios en su naturaleza es perfecta y fiel. La Biblia misma contiene testimonio acerca de la ley de Dios, y en el libro de los Salmos capítulo 19 versículo 7 encontramos que así se le presenta, así se le describe a la ley de Dios: perfecta y fiel. Salmo 19, 7. ¿Cuántos lo tienen? Bueno, nos dice ahí las palabras del Señor: la ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. El testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. Mire que en este versículo de la Escritura se nos habla algo muy hermoso, porque nos está diciendo cómo es la palabra de Dios, cómo es la ley de Dios. Y una de las cosas que están bien explícitas aquí es que es perfecta. O sea, la ley de Dios no tiene tacha, la ley de Dios no tiene defecto, la ley de Dios no hay nada que cuestionarle, la ley de Dios está completa, no le falta nada a la ley de Dios. Ella es perfecta, y es tan perfecta que dice aquí que convierte el alma. ¿El alma de qué? ¿O el alma de quién? Bueno, el alma del ser humano, el alma del pecador, el alma de aquel que no tiene a Cristo, el alma de aquel hombre que perdió el camino, el alma de aquel que no conocía la ley de Dios, pero que en el momento que se enfrenta a ella, esa perfección de la ley de Dios lo convence y lo convierte. Pero además de eso, nos dice aquí que el testimonio de Jehová es fiel. Es fiel, la palabra de Dios es fiel. ¿Qué quiere decir eso? Que es firme, que no cambia, que la palabra de Dios es inmutable, que ella permanece ahí, es fiel. Y esa fidelidad de la palabra de Dios, aquí se nos dice que hace sabio al sencillo. Mire que no hace sabio a cualquier hombre, al sencillo. Y el hombre que es sencillo es el que es humilde, es el que inclina su oído, es el que la escucha,
es el que quiere aprender de ella, es el que la estudia, es el que le da importancia, es el que la tiene en alto. Ese es el hombre sencillo, y a él la fidelidad del testimonio divino lo hace sabio. Hay hombres sabios en esta tierra, ya lo sé. Hablando en cuanto a científicos, qué sabiduría les ha dado Dios. Pero hablando acerca de la ley de Dios, pudieran no saber nada. Sin embargo, aquel humilde campesino, aquel hombre iletrado, aquella mujer sencilla, aquella mujer campesina también, aquella mujer que poca letra aprendió, pero que ahora se convirtió al Señor y que está estudiando la palabra de Dios, cuán sabia se vuelve. Y tan sabia llega a ser que edifica su hogar, edifica su familia, edifica a sus hijos, edifica a su esposo, edifica a su vecina, edifica a otros, edifica aún hasta la iglesia del Señor cuando tiene oportunidad de predicar la palabra. ¿Por qué? Porque ella es sencilla y el testimonio de Jehová es fiel, que la hace sabia. Ahora, en segundo lugar, encontramos que la ley de Dios en su naturaleza es recta y pura. La ley de Dios en su naturaleza es recta y pura. Aquí mismo en el Salmo 19, pero ahora en el versículo 8. ¿Cuántos lo tienen? Qué bueno, mire, lea conmigo. Dice ahí este hermoso versículo: los mandamientos de Jehová son, ¿qué? Son rectos, que alegran el corazón. El precepto de Jehová es puro, que alumbra los ojos. Entonces, ahora estamos mirando otro aspecto de la naturaleza de la ley de Dios, mis hermanos, mis amigos. Y es que la ley de Jehová es recta, la ley de Dios. Recordemos que Jehová es Dios. Cuando hablamos de Jehová, nos estamos refiriendo a Dios, pero estamos utilizando su nombre personal. Él es Dios. Así que la ley de Dios es recta. ¿Y qué quiere decir eso, que la ley de Jehová es recta? Hombre, que la ley de Jehová es una ley justa, la ley más justa que puede haber sobre este planeta Tierra o debajo de este cielo que Dios nos ha regalado, es su ley. Si hay palabra recta, es la de Dios. Si hay ley recta, es la de Dios. No hay ley que supere la ley de Dios. No hay otra ley que tenga tanta perfección como la ley de Dios. Y además de que es recta, es pura. Pero mire que aquí nos dice que la ley de Jehová es recta. Los mandamientos de Jehová, ellos son la ley de Dios. Los mandamientos de Jehová son rectos, que alegran el corazón. Porque si algo quiere el hombre, a pesar de que no es capaz de hacer justicia perfecta, a pesar de que el hombre no es capaz de ser lo más justo posible, sin embargo tiene hambre. El que cree en Cristo tiene hambre y sed de justicia. Y en medio de esa hambre y sed de justicia, lo que el creyente quiere es una ley recta. Y esa ley recta son los mandamientos del Señor. Y cuando nosotros nos damos cuenta que los mandamientos de Jehová son rectos, nuestros corazones se alegran. El corazón del hermano se alegra, el corazón de la hermana se alegra, el corazón del pastor se alegra, el corazón del predicador, del colaborador se alegra. El hombre que verdaderamente llega a conocer al Señor y conoce la ley del Señor, al ver su rectitud, su corazón se alegra. Y no solamente llegamos a conocer su rectitud, sino también su pureza. Porque el precepto de Jehová es puro. Ese precepto
nos está hablando de la ley de Jehová. Es puro. Y como ese precepto es puro, aquí dice que alumbra los ojos. El precepto de Jehová es puro, que alumbra los ojos. ¿Sabe que una de las cosas que pueden ilustrar la pureza de la ley de Dios es la luz? Sí, Señor. La luz que le alumbra los ojos a usted, que le permite ver, ve con claridad usted, porque usted no encuentra en la luz que tenga mancha, que tenga tinieblas, que tenga oscuridad. No, Señor, la luz es pura. La luz es pura, sea la luz del sol o sea la luz eléctrica que hoy tenemos, o la luz de la luna o la luz de las estrellas. Esa luz es pura, que alumbra los ojos, le permite al hombre poder ver. Bueno, eso es en lo físico, pero en lo espiritual, la ley de Dios, la palabra de Dios alumbra los ojos del alma, los ojos del entendimiento, los ojos espirituales. Ella, la ley de Dios, nos alumbra nuestros ojos. Ahora, en tercer lugar, podemos ver también aquí que la ley de Dios es amplia. La ley de Dios, mis hermanos, en su naturaleza es amplia. En el Salmo 119, vamos a movernos más abajo y vamos a encontrar el Salmo 119. Y vamos a buscar allí el versículo 97. Salmo 119, versículo 97 dice: a toda perfección he visto fin. Amplio sobremanera es tu mandamiento, le dice el salmista a Dios. Porque aquí en este salmo encontramos a un creyente que está orando, está hablando con Dios y está maravillado de la ley de Dios. Se siente contento con la ley de Dios y está exaltando toda la naturaleza de la ley de Dios, todo el carácter de la ley de Dios, las cualidades de la ley de Dios. Y él está alegre con la ley de Dios y le está diciendo a Dios cuán importante para él es la ley de Dios. Pero una de las cosas que le dice aquí es que la ley de él, de Dios, es amplia. Es amplia. Mire, el versículo lo leo de nuevo y dice, si ya lo había leído, lo leo de nuevo, y si no lo había leído, lo leo. Dice: a toda perfección he visto fin. Amplio sobremanera es tu mandamiento. Ese mandamiento es la ley de Dios. Es amplia, sobremanera. O sea, es grande, es extensa. Ahí está todo. En la ley de Dios está todo. Si usted quiere encontrar ley de Dios acerca de la relación del patrón con el empleado, ahí está en la palabra. Si usted quiere encontrar ley de Dios con respecto a la relación del esposo y la esposa, o viceversa, o de toda la familia, de los padres hacia los hijos y de los hijos hacia los padres, ahí está en la ley de Dios. Pero si usted quiere encontrar leyes para los gobernantes, ahí están. Ahí están las leyes para los ciudadanos, para los civiles. Ahí está, amplia sobremanera es la ley de Jehová. En cuarto lugar, podemos mirar aquí que la ley de Dios en su naturaleza es verdad, es la verdad. La ley de Dios, mis hermanos y amigos, en su naturaleza es la verdad, es la verdad. Salmo 119, pero ahora más abajito allí en el versículo 143. Salmo 119, versículo 143 dice: tu justicia es justicia eterna. ¿Y tu ley qué? Y tu ley la verdad. Oiga,
y tu ley la verdad. La verdad. Si hay algo que el hombre anhela, es la verdad. El hombre quiere oír la verdad. El hombre quiere saber la verdad. El hombre quiere conocer la verdad. Y no hay verdad en este mundo. Porque a veces usted pone su confianza en su esposo y no hay verdad. O el hombre pone su confianza en la esposa y no hay verdad. Usted pone la confianza en sus hijos, no hay verdad. Los hijos ponen la confianza en sus padres y no hay verdad. El pastor pone su confianza en algún hermano que hace su amigo, su confidente en la iglesia y no hay verdad. Y a veces los hermanos ponen su confianza en el pastor de la iglesia y a veces no hay verdad. No hay verdad en nosotros, en nuestra vida. La verdad no es amplia, no es perfecta, no es completa. Pero qué bueno es saber, mi hermano y mi amigo, que hay una fuente de verdad y una verdad que no cambia, una verdad que no está condicionada, una verdad que no varía, una verdad que no tiene mudanza, que es inmutable. Y esa verdad es la ley de Dios. La ley de Dios. Si algo quiere usted, si algo necesita usted, es la verdad. La ley de Dios es la verdad. La verdad que le dice cuál es su condición espiritual en que se encuentra. Ella no tiene aquí enmiendas, no tiene tapadijos, no tiene vergüenza para decirle la verdad a nadie. Ella le enseña el camino y ella le enseña a usted verdad para que usted, hombre o mujer que no conoce bien a Cristo, llegue a ser un hombre de verdad, una mujer de verdad, un padre de verdad, una madre de verdad, un creyente de verdad, un colaborador de verdad, un pastor de verdad, un líder de verdad, un ser humano de verdad. Porque tu ley dice aquí, y tu ley la verdad, la verdad. Por eso es bueno venir a los cultos. Por eso es bueno escuchar mensajes, porque aquí se nos habla de la fuente de la verdad. Ahora, en quinto lugar, vemos que la ley de Dios en su naturaleza es santa, justa y buena. Es santa, justa y buena. Romanos capítulo 7, versículo 12 dice: de manera que la ley a la verdad es como. ¿Cómo es? Romanos 7, 12. A ver, ¿quiénes me siguen? Usted allá desde su casa y los hermanos aquí en este recinto, estamos leyendo Romanos 7, 12. Y dice ahí la escritura: de manera que la ley a la verdad es santa. Y el mandamiento, ¿cómo es? Santo. Y además es justo, pero también es bueno. Es santa, es justa y es buena. La ley de Dios es santa. La ley de Dios es santa. Por eso es que al hombre impío, al hombre pecador, al hombre depravado, al hombre degenerado, al hombre vicioso, al sicario, al asesino, al que ama lo malo, al violador, al homosexual, a la lesbiana, no le gusta oír la ley de Dios, no le gusta escuchar predicaciones de la ley de Dios, no le gusta que le prediquen la palabra de Dios. Aquel que es mal esposo, no le gusta oír la ley de Dios.
A la mala esposa no le gusta oír la ley de Dios. Al mal hijo no le gusta oír la ley de Dios. Es necesario que Dios trate con él o con ella para que quiera oír la ley de Dios. Y al mal creyente no le gusta oír la ley de Dios. Al mal obrero no le gusta que le prediquen la ley de Dios. Y se engaña con mentiras, con bagatela, con cuentecitos y con testimonios y con mentiritas y con engaño y con mezclas allí raras, pero no suelta toda la ley de Dios, porque sabe que la ley de Dios es santa, es justa y es buena. Por eso, gracias a Dios que hoy estamos estudiando la ley de Dios. Y vamos a mirar, además de que la ley de Dios en su naturaleza tiene estos aspectos, vamos a mirar en sexto lugar que la ley de Dios es espiritual. La ley de Dios es espiritual. Romanos capítulo 7, versículo 14. Romanos 7, 14. Usted puede leer conmigo que la escritura dice así, porque sabemos, en palabra del apóstol Pablo dice, porque sabemos que la ley es espiritual, mas yo soy carnal, vendido al pecado. Eso soy yo. Eso soy yo como hombre. Eso soy yo sin la gracia del Señor. Soy un carnal. Soy un pecador. Soy una persona perdida. Y lo mismo es usted, mi amigo, mi amiga. Sin el Señor, usted es una mujer así, carnal, pecadora, pecador. Somos pecadores. Pero qué bueno es que nosotros sepamos que la ley de Jehová, la ley de Dios, la ley del Señor es espiritual. Es espiritual. Y si es espiritual, ¿le conviene a quién? A nuestro espíritu, ¿verdad? A nuestra alma. Esto alimenta el alma. Estudiar la ley de Dios alimenta el alma. Predicar la ley de Dios es alimentar el alma del ser humano. Estar aquí hoy recibiendo un estudio acerca de la ley de Dios es estar recibiendo palabra espiritual. Cristo habló muy claro de eso. Él dijo: las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Son espíritu y son vida. Por eso al alma, mire, es posible que a la naturaleza humana suya, a esa que Pablo llamó carnal, al pecado suyo, es posible que no le guste la ley de Dios. Pero hay un conflicto en la vida del hombre y en la vida de la mujer, porque por un lado la rechaza y por otro lado la anhela, la desea. ¿Qué es lo que hay en la vida del ser humano? Que ya quiere la palabra de Dios y ya que no la quiere, que ya quiere el culto y ya que no lo quiere, que ya quiere convertirse y ya que no quiere, que ya quiere que le prediquen y ya que no le prediquen. ¿Qué es lo que le sucede? Hombres, que hay la naturaleza, el pecado suyo está batallando, la naturaleza pecadora suya está batallando. Pero mire, qué bueno es que su alma sí anhela, porque ahí dentro de ese cuerpo que usted tiene, ahí dentro de su ser humano, ahí está el alma, ahí está el espíritu. Y ellos sí necesitan la ley de Dios, ellos sí necesitan la palabra de Dios, que es espiritual. Necesita esa palabra que es espíritu para alimentarse. Pero en séptimo lugar, hablando aquí de la naturaleza de la ley de Dios, podemos ver que
la ley de Dios en su naturaleza es absoluta y eterna. La ley de Dios en su naturaleza es absoluta y eterna. Mateo capítulo 5 versículo 18. Vamos, Mateo capítulo 5 versículo 18. Dice ahí la escritura y es el Señor Jesucristo el que está hablando aquí. Y está hablando acerca de la ley de Dios. Y hablando de la ley de Dios, Cristo dice, porque de cierto digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará de la ley hasta que todo se haya cumplido. Ah, mis hermanos y mis amigos, es importante que nosotros no nos confundamos cuando hay hombres y mujeres que dicen la ley quedó en el pasado, la ley ya no, ya la ley, ya nosotros no vivimos por la ley ni bajo la ley, ya nosotros no necesitamos la ley. Cuidado, no se confunda. ¿De qué están hablando? ¿De cuál ley están hablando? Porque si estamos hablando de la ley de Dios, que es su palabra, ¿cómo que no hay que tenerla en cuenta? ¿Cómo que no hay que observarla? ¿Cómo que no hay que vivirla? ¿Cómo que no hay que obedecerla? ¿Cómo que hay que dejarla de lado? No, señores. Aquí Cristo está hablando muy claro. Él está hablando de la ley de Dios, de la palabra de Dios. Y está diciendo que esa ley que Dios le dio a Adán, esa ley que Dios le dio a Noé, esa ley que Dios le dio al pueblo de Israel, es absoluta, es lo máximo y es eterna. No tiene fin, no tiene fin, es eterna. Cristo dijo, el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Está hablando de la ley de Dios. No pasará hasta que todo se haya cumplido, estará la palabra de Dios. Pero en octavo lugar, al hablar algo más acerca de la naturaleza de la ley de Dios, vemos que la ley de Dios es la guía de la vida del creyente. Gálatas es la guía de la vida del creyente. Gálatas capítulo 5, versículo 13 al 14. Vamos, Gálatas 5, 13 al 14 dice, porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados, solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne, sino servíos por amor los unos a los otros. Porque toda la ley en esta sola palabra se cumple: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Ahí está toda la ley. ¿Cuál ley? La ley de Dios. La ley de Dios. No es esa ley que era hasta Juan y los profetas. No es esa ley a la cual Cristo le puso fin. No es esa ley que era sombra y figura de los bienes venideros. No es esa ley que era tipo o que era símbolo. No es esa ley que eran rituales. Esa ley ritualista no. Esa ley ritualista tuvo su tiempo. Esa ley ritualista era temporal. Pero la ley de Dios, de la cual estamos hablando aquí en esta hora, esa ley no ha caducado. La ley ritual en el Calvario, Cristo le puso fin. La ley, esa ley del becerro y del macho cabrío, del toro, esa ley del palomino, esa ley, mis amigos, del becerro y de la becerra, esa ley que exigía que usted, cuando viniera a presentarse delante de Dios, trajera un sacrificio y trajera la sangre de ese sacrificio para que le cubriera el pecado. Esa ley ya caducó, porque
Dios levantó un verdadero cordero, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, y ese Cordero es Cristo el Señor. Ya usted no necesita animales, porque Cristo es su ofrenda expiatoria por su pecado. Así que ahora estamos hablando aquí de cómo la ley de Dios guía al creyente. Mire que aquí Pablo le está enseñando a los hermanos de la iglesia acerca de la ley de Dios, y está presentando la ley de Dios como algo que los guía. Les está diciendo que porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados. Sepan que la ley de Dios les da libertad. Ahora dice Pablo solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne, sino servíos por amor los unos a los otros, porque toda la ley en esta sola palabra se cumple: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Eso no ha caducado, eso está ahí, y eso es ley de Dios. Hay que amar al hermano, hay que amar a la hermana, hay que amar al amigo, hay que amar al enemigo, hay que amar a las personas difíciles, hay que amar, hay que amar. Y cuando amamos, estamos guardando esa ley divina. Pero en noveno y último lugar, podemos ver aquí que la ley de Dios es la regla del juicio. La ley de Dios es la regla del juicio. En Romanos capítulo 2, versículo 12 dice: porque todos los que sin ley han pecado, sin ley también perecerán. Y todos los que bajo la ley han pecado, por la ley serán juzgados. Amigos, hermanos, hermana, quien quiera que usted sea, Dios juzgará un día el pecado de todos los hombres usando su ley bendita, su ley divina, su ley que ha dejado registrada en las páginas de la Biblia. Por eso el creyente le da vital importancia a la ley de Dios. Y quiero concluir leyendo unos 4 versículos finales en el Salmo 119. Salmo 119, versículo 98 al 101 dice: oh, cuánto amo yo tu ley. Todo el día es ella mi meditación. Me has hecho más sabio que mis enemigos con tus mandamientos, porque siempre están conmigo. Más que todos mis enseñadores he entendido, porque tus testimonios son mi meditación. Más que los viejos he entendido, porque he guardado tus mandamientos. Qué bendición para el creyente tener en primer lugar la ley de Dios, porque esto le da estas bendiciones, esta sabiduría. Llega a ser sabio, muy sabio. Esa mujer llega a ser sabia, pero muy sabia, cuando ama la ley de Dios y medita en la ley de Dios y tiene en cuenta la ley de Dios y guarda la ley de Dios. Amados hermanos y amigos, guardemos la ley de Dios. Pero ¿cómo puede un amigo guardar la ley de Dios? Es imposible para él o para ella guardar la ley de Dios si no se convierte al Señor Jesucristo. Porque aquel que nos da a nosotros fuerza para que vivamos la palabra se llama Cristo. Así que es necesario aceptar a Cristo. Padre que estás en los cielos, muchas gracias por esta tu palabra que hoy ha sido predicada. Gracias, Señor. Gracias, Señor.
por cada hermano y cada hermana que ha estado atento a tu palabra. Gracias por cada amigo y cada amiga que aquí en el recinto o allá siguiéndonos por medio de las redes ha estado atento a esta tu palabra. Sigue usando tu palabra. Síguenos ayudando a amar tu palabra. Queremos tu palabra, Padre. Métela en nuestra alma, en nuestro espíritu, en nuestro corazón, en nuestra mente y en todo nuestro ser. Que fluya tu ley y que corra por nuestras venas la ley de tu palabra. En el nombre de Jesús te lo pido, Dios. Muchas gracias. Amén.